Ave María Purísima, les saludo José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video donde vamos a analizar el caso argentino en relación a la masacre de los inocentes que se vio aprobado por el Congreso el 30 de diciembre, que es un tema que no pierde actualidad debido a que esto ha abierto la puerta para que en más países de Hispanoamérica estos grupos minoritarios de feministas radicales y demás grupos de izquierda como los LGTBI, los grupos indigenistas, tomen fuerza para querer implementar una serie de leyes inicuas como se han venido dando en todos estos países que han resistido y en que la mayor parte de la población ha dicho no, no y no a este tipo de normas, a este tipo de leyes que ofenden gravemente a Dios, que son pecados que se cometen contra Dios. Pues bien, el día de hoy vamos a analizar qué es lo que inspira estos movimientos propiamente dicho, quiénes son los que articulan estos movimientos, la doctrina que está detrás de ellos para poder levantar una reacción verdadera. Entonces, vamos a analizar todo esto, también lo vamos a aplicar al caso ecuatoriano, que es el caso de nuestro país, que está gravemente atacado por estos grupos también, y donde hay una petición para implementar el aborto que vamos a dejarlo para el final para poderlo explicar. Pues bien, lo invitamos a quedarse a ver este video, una cosa muy importante para la formación y también para todas las personas que quieren luchar en defensa de la vida y la familia íntegramente. Lo invitamos también a suscribirse al canal, a dar clic en la campanita para no perderse una sola de las actualizaciones que realicemos, las que conformamos la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción en defensa de esos ideales que nunca murieron, como son la tradición, la familia y la propiedad privada. Pues bien, entonces empezamos este video analizando en primer lugar el caso argentino, un histórico de dónde empezó el querer implementar la matanza de un niño inocente en el vientre materno, para poder de ahí sacar varias resultantes que son muy interesantes, que van a servir de base para poder analizar el proceso en el resto de países en general. La primera marcha, imaginémonos, para la implementación del aborto se dio en 1984, en la que la feminista María Elena Odón se manifestó con una enorme pancarta en la que podía leerse: no a la maternidad, sí al placer. Una cosa importantísima. Era la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer tras el regreso de Argentina a la democracia, y en las calles ya comenzaba a reclamarse la despenalización del aborto. Y entonces Odón, esta feminista radical, sostenía que nadie tenía que explicarnos los tres pilares sobre los que se asienta la opresión femenina, entre mil comillas, la maternidad, la sexualidad y el trabajo doméstico. Ya desde 1984, imaginémonos, grupos radicales pedían la implementación de la matanza de niños inocentes en Argentina. Tuvieron que pasar muchos años hasta el 2020 para que esto se diera y se implementase en aquel país. Fue un proceso de largos años en el que los hijos de las tinieblas no descansaron para implementarlo. Una constancia muy grande desde 1984. Ahora, podemos ver, existe en el análisis de esta situación una cosa muy importante, porque vamos a ver todo esto bajo el enfoque del libro Revolución y Contrarrevolución del profesor Plinio Corrêa de Oliveira, que es nuestro inspirador, que ya en 1960 iba viendo cómo se iba a delinear la situación del mundo en los años sucesivos en relación a esta revolución sin precedentes que estamos viviendo, y hizo un análisis de esa decadencia que se venía dando hace muchos años atrás, y también lo que deberían hacer los católicos de bien que quieran luchar en contra de esa decadencia. Entonces, y él lo llamó a este proceso que quiere destruir la civilización cristiana e implementar una serie de cambios sin paradigmas en la historia de la humanidad, revolución. Y al proceso que tenían que hacer los católicos de bien, la contrarrevolución. Vamos a dar el libro también a la descripción para poderlo leer, que es la clave para entender muchos de los sucesos que se están dando en este convulsionado ya 2021 que empezamos. Entonces, ahora él define en aquel libro que existen dos marchas en que esta revolución va avanzando. Una marcha rápida y una marcha lenta. Una de alta velocidad y una de velocidad más lenta. Uno podría pensar que la de alta velocidad, que son los extremistas, como lo que ya expresaba María Elena Odón,
estaban destinados al fracaso, propiamente dicho. Pues en aquel tiempo, ella, por lo que realizó, generó una gran reacción del pueblo argentino. Entonces, no obstante, la marcha rápida deja puesta, clavado, digamos, en lo alto, un estandarte de lucha, al cual, poco a poco, la marcha lenta es la encargada de ir llevando hacia las personas. Entonces, una cosa muy importante para analizar, cuando la revolución o cuando el mal hace estos lances de radicalidad, en el fondo lo que tratan de poner es un estandarte de lucha. En 1984, ¿quién podía pensar que se iba a terminar implementando lo que esta mujer pedía? No obstante, a través del tiempo, a través de un trabajo constante que realizaron estos grupos con el apoyo de organizaciones internacionales, también de los grandes propulsores de esta ideología, que ya vamos a ver más adelante, fueron ganando espacio en las nuevas generaciones, adoctrinándolos con una guerra psicológica revolucionaria y fueron preparándolos para terminar en la generación de mujeres y de hombres también que salen a las calles a pedir la matanza de niños inocentes y hacer el papel de revolucionarios. Entonces, estas son las dos velocidades para entender, y si vemos un lance de extremismo en ciertos puntos, hay que evitar que por medio de la marcha lenta se vaya conduciendo a la sociedad hasta ese punto. Además, si esto nos podría causar en un momento rechazo, digamos, algún extremismo que realiza algún grupo feminista, tener mucha circunspección y ya ver desde ahí un grande mal que se planea para poder ponerle barreras. Y eso es lo que se tenía que haber realizado en Argentina, pero lastimosamente, a pesar de la gran reacción que hubo de parte del pueblo argentino, se terminó implementando la matanza de inocentes, que es algo terrible. Ahora, para poder saber qué mueve a estas personas a realizar lo que hacen, imaginémonos, mujeres, hombres saliendo a las calles para pedir el derecho de asesinar a un ser humano, y más a un niño. ¿Cómo se puede llegar a esos paroxismos del mal en el alma humana? Y aquí también Dr. Plinio Corrado de Oliveira nos explica cuáles son esas dos fuerzas propulsoras de la revolución. Y él nos da dos puntos muy interesantes: orgullo y sensualidad, que son esos dos vicios propiciados por el demonio en el cual el alma cae y el ser humano cae para hundirse en los peores abismos. Entonces vamos a explicar cómo la revolución, basándose de estos dos vicios, de estos males metafísicos, el orgullo y la sensualidad, la revolución ha ido avanzando en el alma humana y después se ha expresado en toda la sociedad. En líneas generales, Dr. Plinio dice lo siguiente, que es sorprendente, ¿eh? El orgullo conduce al odio a toda superioridad, es decir, la persona orgullosa tiene en el fondo un odio a toda superioridad y por tanto a la afirmación de que el orgullo conduce a eso, a la que la desigualdad es en sí misma en todos los planes, inclusive y principalmente en los planos metafísicos y religiosos, un mal. Es decir, la desigualdad es un mal y por lo tanto se tiene que luchar por una igualdad completa y absoluta. Y ese es el aspecto igualitario de la revolución. Ya vamos a ver cómo esto se compagina mucho con la doctrina que los inspira a estos grupos. O también aquel movimiento político-social que es el que los propulsa. La sensualidad, ya vimos el orgullo, la sensualidad de suyo tiende a derribar todas las barreras, no acepta frenos y lleva a la rebeldía contra toda autoridad y toda ley. O sea, una persona que cae en los pecados de la carne, en la sensualidad, sería la impureza, esto, llevado a su máximo grado, tiende a derribar todas las barreras. La persona que es orgullosa y sensual no acepta frenos. Y esto lo lleva a la rebeldía contra la autoridad y toda ley, sea divina o humana. Se comienza con la violentación de uno u otro mandamiento, se comienza con romper una u otra regla desde el punto de vista moral y poco a poco, cayendo de abismo en abismo, la persona que no acepta frenos comienza a irse contra toda ley divina o humana, eclesiástica o civil.
Y ese es el aspecto liberal de la revolución, que en el fondo quiere implementar una libertad total para todos. Ambos aspectos, que en último análisis tienen su carácter metafísico, parecen contradictorios en muchas ocasiones, pero se concilian en la utopía marxista de un paraíso anárquico en que la humanidad, altamente evolucionada y emancipada de cualquier religión, viviría en profundo orden sin autoridad política y en una libertad total de la cual, sin embargo, no derivaría ninguna desigualdad. Es decir, esta revolución sin precedentes tiene sus bases en el orgullo y la sensualidad, que a su vez son parte de esa utopía marxista, esa utopía comunista, a la cual el mundo poco a poco está siendo conducida. Entonces, ¿de qué se basa, como vimos, esa utopía marxista? En una humanidad, en el fondo, altamente evolucionada, emancipada, libre de cualquier religión, viviría en un profundo orden, imaginémonos, como un orden sin autoridad política, es decir, sin ningún gobernante, nadie que ejerza un poder. ¿Por qué? Porque eso derivaría en una desigualdad. Porque si alguien es detentor del poder, si alguien ejerce un papel de liderazgo en algún grupo, ya eso causa una desigualdad. Y como toda desigualdad es mala, hay que suprimirla, y por eso la sociedad no debería tener ninguna autoridad. En el fondo es una anarquía, y de lo cual deriva un desorden total. Pero por eso es una utopía, ¿no? Una utopía que es lo que quieren llevar estos grupos comunistas. Y una libertad total de la cual, sin embargo, imaginemos si todo el mundo es libre, no derivaría ninguna desigualdad. Es decir, a la vez todos iguales y libres. Es una locura, pero poco a poco, el mundo está siendo conducido a ese caos anárquico planteado por el comunismo, que, como vemos, es aquella doctrina atea, anticristiana, condenada por los santos padres, por los sumos pontífices, desde el siglo pasado, que está liderando esta guerra sin par a la cristiandad y a la familia. Entonces, y esto nos hacen saber las propias feministas. Por ejemplo, en 1917, Inés Armand, miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Moscú y líder de la Genotdel, Secretaría de la Mujer del Partido Bolchevique comunista, sostenía que el comunismo y el feminismo son lo mismo. Comunismo y feminismo son lo mismo. Si la liberación de la mujer es indispensable sin el comunismo es también indispensable sin la liberación de la mujer, la cual incluye el amor libre, que para los marxistas es una forma de implementar el colectivismo comunista en el campo sexual. Eso ya en 1917, lo decía Inés Armand. Feminismo y comunismo son lo mismo. Hacia el año 1930, el secretario del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, con realismo y sagacidad, dio forma más concreta a esa estrategia y la llamó revolución cultural. Él fue el que cambió la cara del comunismo, que ya estaba tan desfigurada por las matanzas que realizaron para llevar al mundo a esa igualdad total y a esa libertad completa, esa utopía marxista, ese mundo anárquico, caótico, anticristiano, que quería ser implementado por la fuerza, por las matanzas de cientos, de miles de personas que pensaban contrario de ese partido comunista. Antonio Gramsci cambió la cara del comunismo, que le llamó a todo esto revolución cultural. Y en los años siguientes, un grupo de psiquiatras e intelectuales marxistas vinculados a la llamada Escuela de Frankfurt, como William Reich, Herbert Marcuse y Theodor Adorno, especificaron que esa revolución cultural es sobre todo una revolución sexual. Y aquí vamos viendo cómo va avanzando este proceso de el comunismo a la revolución cultural y ahora a la revolución sexual, que es lo que nos decía y nos planteaba ya esta feminista radical María Elena Odón en Argentina: no a la maternidad, sí al placer. Es decir, una revolución sexual. Ahora, en el año 1949, vamos a ir citando varios autores comunistas para ir sobre todo feministas, para ir viendo cómo
del feminismo, que nace del comunismo, digamos que es la punta de lanza hoy en día del comunismo, de este feminismo radical, van naciendo y se va derivando otros grupos que también van a luchar por sus derechos, entre mil comillas, como los grupos LGTBI, los grupos indigenistas, etc. En el año 1949, cuando la escritora comunista francesa y militante activa pro pedofilia, imaginémonos, que hoy en día es lo que se está queriendo implementar en Europa, vemos cómo estas personas ya veían más allá, que no era solo el aborto, sino pasar después a la pedofilia y demás atrocidades. Esta comunista francesa se llamaba Simone de Beauvoir, 100 años después de publicado el Manifiesto Comunista, expuso por primera vez en su libro El segundo sexo el error que será el punto de partida de la ideología feminista de género. Se pasa a lo que hoy en día se llama ideología de género. No se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, es la construcción de género que nace a partir del movimiento feminista. Según ella, la mujer se construye y no debe conformarse con su destino biológico, de madre y creadora de sus hijos. Como genuina comunista que era, de Beauvoir planteó incluso un régimen dictatorial para impedir que las mujeres opten por casarse y formar una familia. Entonces, no era solo tratar de convencer a las mujeres de que no se nace mujer, se llega a hacerlo, de luchar por sus derechos, entre mil comillas, derechos a asesinar a un niño en el vientre materno. Era necesario implantar una especie de dictadura para implementar que las mujeres lleguen a ese punto. Entonces, y ella quería implementar algo que no se dio después, que las mujeres no se casen y no formen una familia, porque si existe tal opción, demasiadas mujeres la van a tomar, ella decía. Entonces, vemos cómo a partir de esta ideología feminista nacen el resto de ideologías nefastas de hoy en día que convergen también en la ideología de género, que es lo que ellos ponen como teoría y como base para ser implementado, enseñado, y de ahí tratar de implementar todos estos desvíos que ellos tienen como ley y que sean implantados en la sociedad. Y conducir en el fondo, poco a poco, suprimiendo todas esas desigualdades, incluso entre los sexos, esas desigualdades en toda la sociedad, para ir implementando su utopía marxista. A este tipo de paroxismo es que los gobiernos de izquierda, y por lo tanto comunistas, quieren conducir al mundo y ahora también, a partir de la victoria del aborto en Argentina, arrastrar a toda Hispanoamérica a esta revolución sin precedentes. Basta ver las declaraciones públicas de los exponentes de la izquierda de los diferentes países. Aquí va a ir apareciendo cada uno de lo que dicen pues, estos políticos, algunos que se están lanzando en campañas electorales, que hoy en día se están dando en varios países de Latinoamérica, se vienen nuevas elecciones en los diferentes países, y la izquierda está arremetiendo nuevamente. Y con guerra declarada hacia la familia, hacia la fe, hacia la vida. Lo de Argentina les dio una inspiración para seguir luchando, ¿no? Ahora, todo esto que está sucediendo debería llevarnos a los católicos a reaccionar. Es una revolución que se quiere implementar en contra de la familia. Y por eso el papel que deberían cumplir los católicos, los que luchan en defensa de la familia, es de ser contrarrevolucionarios. Armar una verdadera reacción. Entonces, ahora, ¿cuáles son los métodos de acción que ellos tienen? ¿Cómo deben realizar esta lucha integral en contra del comunismo, en contra de la ideología de género? Es algo que vamos a explicar en un video subsiguiente. Por eso le invitamos a suscribirse, a dar clic en el canal para no perderse este nuevo video que va a ser sacado muy pronto, y así llega a usted esta importante información a partir de este plan de lucha que ya dio el profesor Plinio Corrêa de Oliveira desde hace mucho tiempo atrás, ya en el año 1960, con su libro Revolución y Contrarrevolución. Por más decir, y ahora para terminar, mencionar el caso ecuatoriano que se está dando en nuestro país en relación al aborto. Recordar que al finales del año pasado grupos radicales feministas fueron a pedir a la Corte Constitucional la implementación del aborto.
basado en una serie de marañas que ellas quieren encontrar en la Constitución, ellas pidieron a la Corte Constitucional cuanto antes se diese paso a la discusión del aborto. Vemos lo que está sucediendo en Argentina y, como dice un dicho popular, si la barba del vecino está encendida en fuego, pongamos las barbas en remojo. Entonces, es algo que hay que hacer ahora, tener mucha circunspección, rezar muchísimo, ver la situación del caso ecuatoriano, estudiarlo, porque es una presentación de esto muy radical. Esto, lo que quieren implementar, podríamos decir que es mucho peor de lo que se quiere construir en Argentina, porque no solo aborto, de ahí por delante una serie de leyes inicuas que afectan a toda la familia, a la niñez, a la juventud. Contenido en esta demanda que pidieron estas abortistas. Va a estar también un video donde explicamos todo esto en la descripción, también el manifiesto donde está redactado todo lo que ellos piden con mucho detalle para poder estudiar, informarnos, ver cómo los hijos de las tinieblas no descansan, cómo siguen luchando, y eso debe ser una inspiración para los católicos que estamos luchando por la causa verdadera, que estamos luchando por el bien y sobre todo por nuestro Señor y por la Santísima Virgen, inspirarnos a formarnos, a estudiar y poder ver todos estos asuntos y levantar una verdadera contrarrevolución y una lucha en contra de estas leyes inicuas, en defensa de Dios y la familia. Nuestra Señora del Buen Suceso, patrona de todos los ecuatorianos, así lo permite. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros.